Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomarás mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarás de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro. Labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino lo harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Lo que acabamos de escuchar es el capítulo 25 del libro de Éxodo, donde Dios le da ciertas instrucciones a Moisés de edificarle un templo. Nosotros acá tenemos este plano de cómo estaban distribuidos los elementos en ese santuario. Vamos a comenzar por el primer elemento. Primero me gustaría que veamos esta presentación en PowerPoint, que tiene un poquito la descripción de lo que fue en realidad este lugar y cómo surgió. Había la necesidad, siempre hubo la necesidad de Dios de habitar con nosotros, de estar con nosotros. Por eso el tabernáculo
vamos a la próxima placa. El nombre hebreo es Mishkan, que significa morada. Es un lugar de morada, un lugar donde estar. Fue construido por el pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés. Era un lugar de adoración a Dios y en el que se resguardaba el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y un pan de maná. Ahora, vamos a la próxima, por favor. Fue hecho conforme al modelo y medidas que Dios le mostró a Moisés. Exactamente lo que Dios le iba diciendo a Moisés. Cada parte debía recordar la presencia divina y llevar al pueblo a una relación con su Creador. Los servicios y utensilios del santuario eran símbolos del anhelo de Dios para la restauración del hombre. Una muestra de la intención de Dios de habitar en medio nuestro. Desde el principio de la creación vemos que la intención de Dios es y por siempre será habitar con nosotros. Lo vimos desde el principio cuando puso al hombre y a la mujer en un huerto donde no tenían absolutamente ningún problema y podían estar cara a cara con el Creador. Ese fue el plan inicial de Dios. Ese fue el corazón de Dios, que querer estar con nosotros, querer tener una relación con nosotros, querer habitar en medio nuestro. Pero la equivocación del hombre y el hambre por ser más bueno, las cosas que nosotros como seres humanos luchamos, llevaron a un distanciamiento. Entró el pecado y eso trajo un distanciamiento del hombre con Dios. Y Dios no se dio por vencido, Dios no renunció a nosotros, sino que siguió intentando una y otra vez. Entonces, Dios le dice a Moisés, yo sé que a lo mejor fue un poquito largo lo que tuvimos que escuchar, pero es todo el capítulo 25. ¿Y por qué lo quisimos poner todo? Para que tuviéramos en cuenta cuán detallado fue lo que Dios le dijo a Moisés. Y si ustedes se recuerdan, cuando Dios le habló a Noé acerca del arca, también lo hizo de la misma manera, detalladamente, con medida. Le nombró el material, le nombró dónde tenía que estar esto, dónde el otro, exactamente detallado. Todo esto nos lleva a pensar que Dios realmente sigue intentando estar en comunión con nosotros. Y me gustaría que hoy nos comencemos a preparar para lo que va a ser el próximo sábado, que vamos a tener una noche de celebración y alabanza. Estamos preparando un programa espectacular para el próximo sábado donde Dios va a ser exaltado. Vamos a levantar altar a Jesús acá y vamos a exaltar el nombre del Señor. Y nos vamos a preparar esta noche teniendo en cuenta que la intención de Dios sigue siendo morar con nosotros. 1 Corintios 3:16 dice que nuestro cuerpo es templo de Dios. Y 1 Corintios 6:19 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, cuando Dios le habla a Moisés y le da este plano, dice la Biblia que le dijo que era figura y sombra del tabernáculo celestial, que era una réplica del tabernáculo celestial. Ahora, sabemos que la Biblia dice que Dios no habita hoy en templo hecho por mano de hombre, ¿verdad? Casualmente, porque nosotros somos templo. Entonces, eso nos lleva a reflexionar. ¿Qué pasa con todo esto que un día Dios le reveló a Moisés? Obviamente que nosotros esta noche no vamos a hacer una campaña para salir a edificar un templo o un santuario parecido a este, ni mucho menos vamos a traer estos elementos. Pero quiero que esta noche hagamos el recorrido de ir a través de cada elemento para ver qué podemos tomar hoy, porque los tiempos han cambiado. Los métodos han cambiado, pero la intención de Dios sigue siendo la misma. Dios quiso habitar en medio del pueblo cuando le inspiró a Dios este tabernáculo, de la misma manera que Dios quiere habitar en medio de su pueblo hoy. Hoy, en Buchardo 865. La intención de Dios es la misma. Los tiempos han cambiado, pero la intención de Dios sigue siendo la misma. Y eso no sé qué efecto produce en vos,
Pero a mí algo me pasa en el corazón cuando veo que ha pasado tanto tiempo, que han pasado tantos años y que aún Dios todavía quiere habitar en medio nuestro. Todavía hoy Dios sigue intentando estar cerca del hombre como lo intentó en el Edén, como lo intentó años tras años después. Una y otra vez, hoy Dios sigue intentando habitar en medio nuestro. El primer elemento, fíjense ahí en la pantalla, ese es más o menos un plano de cómo era, es una maqueta que alguien hizo, de cómo estaba diseñado el tabernáculo. Vamos a pasar al primer, este es el plano que más o menos tenemos acá, excelente. Y este es el primer elemento que se encontraba apenas comenzaba la tienda. Este lugar, dividido acá por esta cortina que había, es el atrio. Esta primera parte es el atrio. No sé si ustedes escucharon esa canción de muchos años, Señor, llévame a tus atrios. ¿Se acuerdan? Al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Esa canción relata este recorrido. Llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Tu rostro quiero ver, llegar hasta el rostro de Dios. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos el recorrido? ¿Está bien? El primer elemento era el altar del holocausto, hecho totalmente de bronce. Los sacrificios de animales se ofrecían en este altar localizado en el atrio. La sangre del sacrificio se rociaba sobre los 4 cuernos del altar. Obviamente que nosotros hoy no vamos a hacer eso. Pero ¿qué significa esto? Fíjense que el primer paso hacia el lugar santísimo es el altar donde uno ofrece un sacrificio, algo que a uno le cueste. David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré, cuando estaba hablando de esa tierra que él quería adquirir. Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Este altar, el primer paso para llegar a la presencia de Dios, a esa relación que Dios quiere con nosotros, es que aprendamos a vivir una vida de holocausto y sacrificio para el Señor. Ahora, tengan en cuenta el tamaño del altar, esto está bastante proporcional, el tamaño del altar del holocausto. Ahí llegaba el sacerdote, sacrificaba, había derramamiento de sangre animal por el perdón del pueblo. Ese es el primer paso. El primer paso para que vos y yo podamos entrar y llegar a la plenitud de la presencia de Dios es que estemos dispuestos a hacer cosas. Hoy no nos están pidiendo que matemos ningún animal, pero hoy Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a hacer cosas que nos cuesten. No porque Dios quiere que suframos y porque Dios quiere, el que quiere celeste que le cueste. No se trata de eso. Sino que estemos dispuestos de corazón a vivir una vida de sacrificio para Él. Aprender a renunciar a cosas que tenemos que renunciar y hacerlo por Él. Se trata de eso, se trata de poner en la balanza lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y lo que Dios se merece recibir. Poner a Dios en primer lugar, darle al Señor el primer lugar, ponerlo a Él como prioridad en nuestra vida, hacer de nuestra vida un altar donde Dios se lleve el primer lugar. La prioridad en mi vida debe ser lo que Él quiera y no lo que yo quiera. Ese es el primer paso que nos va a llevar. No le voy a dar a Dios algo que no me cueste. ¿Cuántas veces nos pusimos a pensar en eso? ¿Cuántas veces realmente dijimos eso? No le voy a dar algo a Dios que no me cueste. Es muy fácil darle algo a Dios que no nos cuesta nada. Pero Dios está esperando algo más de nosotros. Que realmente podamos morir a nosotros mismos y que Él viva en nosotros. Hacer las cosas por Él, para Él y en Él. Como yo alguna vez prediqué, creo que en el retiro de danza,
Es muy fácil, si a mí me gusta danzar, servir a Dios con la danza. Es muy fácil, si a mí me gusta manejar una cámara, servir a Dios manejando una cámara. Es muy fácil, si a mí me gusta cantar, servir a Dios en el coro. Pero ¿qué pasa cuando tenés que servir a Dios haciendo algo que no te gusta hacer? ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer algo para servir a Dios que no nos gusta hacer? Y no te estoy hablando de renunciar a tu llamado ni nada por el estilo, sino que hay momentos en que Dios va a estar siempre Dios está mirando, y hay momentos que vamos a tener que hacer cosas que no nos gustan. Pero Dios está mirando el corazón. ¿Estás dispuesto a servir a Dios con algo que no te gusta hacer? Llamarle recortar papelitos con una tijera incómoda. Llamarle, no sé, doblar folleto que te queda todo marcado. Decir, ¿para qué lo doblo si me queda todo manchado? Hacer empanadas árabes que nadie te compra. ¿Y por qué otra vez empanadas árabes? Y tu líder te trae el kilito de carnes y arréglatelas. Bueno, aquí estoy de nuevo haciendo empanadas árabes. No sé por qué no nos ponemos una pizzería en todo caso. No le voy a dar al Señor nada que no me cueste. No le voy a servir porque sí. No le voy a servir con lo que a mí me gusta solamente. Le voy a servir en lo que haga falta. En lo que sea necesario. Porque estoy dispuesto a sacrificar todo de mí. Mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, todo. Estoy dispuesto a sacrificarlo todo. Así como Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros. Y Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo por vos y por mí. Entonces creo que vos y yo podemos hacer un sacrificio por Él, ¿o no? Luego del altar del holocausto sigue el lavatorio. Los sacerdotes venían aquí a lavarse los pies y las manos, debían estar limpios para entrar al lugar santísimo. Tenían que estar puros para entrar a la presencia de Dios. El Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Me llamó la atención que este lavatorio se había hecho con el bronce de los marcos de los espejos de las mujeres. Todos los espejos de las mujeres, porque todo el pueblo dio todo para el tabernáculo. Las ofrendas, todo salió, todos daban lo que tenían. ¿Para qué sirvió el zapato? Para algo. Listo, ahí está mi zapato y con eso hagan algo. Todos daban algo para el tabernáculo. Dice la Biblia que era tanta el anhelo del pueblo de dar que hubo un momento que el tuvo que decir, ya no den más, ya está. Ya no nos hace falta más, ya no den más. Mirá la pasión del pueblo, porque le habían dicho que iban a construir un lugar donde Dios iba a venir a morar con ellos. Dieron pero todo. Y las mujeres dieron sus espejos. ¿Sabes para qué una mujer te dé el espejo? O sea, eso sí que es sacrificio, ¿eh? Para que cuando cada vez te piden un espejo más grande, imagínate que den los espejos. Tremendo sacrificio. Entonces dieron sus espejos, hicieron ese lavatorio y el sacerdote se lavaba los pies y las manos. Después de que hemos aprendido a vivir una vida de sacrificio, de abnegación, de renunciar a nosotros mismos para darle todo a Él, tenemos que desear la santidad de Dios. Tenemos que desear estar limpios y puros. Manos limpias, pies limpios. Es todo un proceso, todo un proceso. El próximo elemento, ya entramos al lugar santo. Esto, chicos, esto estaba al aire libre. Todo esto estaba al aire libre. Pero a partir de acá ya comenzaba una tienda, acá había un velo, y ya pasamos al lugar santo que llegaba hasta acá. Hasta acá llega el lugar santo. Entonces, aquí en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición. Era el lugar donde se colocaban las ofrendas. Siempre ante la presencia de Dios había sobre la mesa 12 panes que simbolizan las 12 tribus. Cambiaban esos panes todos los sábados. Una vez a la semana se cambiaban esos panes. Jesús nos dijo, yo soy el pan vivo
que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces vamos a seguir caminando este proceso. Me sacrifico, soy abnegado, renuncio a mí, que realmente Cristo vive en mí, que sea lo que Él dice y no lo que yo digo. Luego busco la santidad, me limpio, me purifico. Y ya entro a otro nivel. Ya voy creciendo a otro nivel, donde tengo el pan de vida que es Cristo, donde como de su palabra. Como de su palabra. Claro, porque cuando vos te das cuenta que has atravesado por este proceso, cuando vos te das cuenta que has aprendido a renunciar a todo lo tuyo, a todo lo personal y anhelás todo lo de Dios, ahí ya eso te abre la puerta a entrar a la santidad, que Dios te bañe de su santidad, te purifique. Entonces comenzás a nutrirte a través de la palabra, el pan. A usted y a mí, a vos y a mí, no nos puede faltar el pan. No nos puede faltar el pan. No podemos dejar de comer. Y ese pan se renovaba semanalmente. Y la palabra de Dios en nosotros tiene que renovarse. Tiene que renovarse. La palabra de Dios te tiene que hablar constantemente. La palabra de Dios te tiene que advertir constantemente. La palabra de Dios te tiene que aconsejar constantemente. Es posible que Dios te hable todos los días, en cada instante, a través de su palabra. No hace falta que hagas el curso de leí la Biblia en un año y después no me acuerdo nada. Un versículo que tomes a la mañana o al mediodía o a la siesta, pero un versículo que realmente lo tomes, lo comas y te alimentes de eso. Porque la palabra de Dios está para alimentarnos, debe ser nuestro pan, debe ser renovada en nosotros. Y no prepararte porque te toca un devocional. No prepararte porque te tocó a vos dar algún anuncio y tenés que meter un versículo y a ver, tengo que dar el anuncio de algo y qué versículo le pongo. Sino comer para que vos te nutras todos los días. Comer la palabra para que sea tu sustento, tu alimento. Y el otro elemento que estaba justo al frente de la mesa de los panes es el candelero de oro. Tenía 7 lámparas con bombillas que contenían mechas, uno de cuyos extremos se hundía en aceite y el otro se mantenía encendido. Jesús dijo en Juan 8:12, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces en el lugar santo, en esta etapa nosotros comemos de la palabra de Dios y nos alumbramos por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solamente es tu alimento, sino que la palabra de Dios es tu guía también. La palabra de Dios es nuestro alimento, nos nutre, podemos comer de la palabra, pero también la palabra te guía, la palabra es tu dirección. Si necesitas un consejo, está en la palabra. Si necesitas ayuda, está en la palabra. Hay una cajita que dice la promesa y cada uno saca una, que a lo mejor algún día le acertás y justo te toca la que te toca, pero si a lo mejor otro día no. Tampoco es el azar, ¿no? El dedo mágico, a ver dónde cae. Y leer el versículo, oh, Dios me habló. Levántate tú que duermes. Claro, son las 11:30 y todavía estoy durmiendo. Me habló el Señor que me tengo que levantar más temprano. No funciona eso. Para que la luz la palabra de Dios sea realmente tu luz, hay que comerla, hay que nutrirse. El otro día escuché que alguien dijo, en la Biblia hay 365 promesas. Yo no me las puse a contar. No sé si era verdad. O sea que en el año bisiesto tenemos que sacar una de otro lado, no sé. Dice 365. No sé cuántas hay, pero sí te puedo asegurar que en la palabra está toda la comida que necesitas para nutrirte y está la luz que necesitas para guiarte en tu camino. Todos los días. Todos los días. Pero claro, no podemos comer de la palabra, no podemos alumbrarnos con la palabra si primero no aprendemos a sacrificarnos. ¿Sabes por qué? Porque una persona que no aprende a hacer sacrificio nunca va a ser guiada por la palabra. Porque la persona que no aprende a hacer sacrificio siempre tiene la razón y siempre tiene excusa.
Una persona que no aprende a sacrificarse por el Señor no puede comer de la palabra. Porque la palabra te dice, ya no vivís vos, vive Cristo en vos. En la palabra Jesús nos enseñó a decir, no se haga mi voluntad, sino la del Padre. En eso que Jesús, el relato y lo que Jesús dijo cuando estaba a punto de dar su vida, Señor, si es posible, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué era eso? Sacrificio. Sacrificio. Por eso Él pudo comer de la palabra, por eso la palabra lo pudo guiar, la luz de la palabra te guía. Pero hay que aprender a vivir estos procesos en nuestra vida con el Señor. El próximo elemento es el altar de incienso. Era mucho más pequeño que el altar del holocausto, situado afuera. El incienso que se quemaba sobre el altar despedía un aromático perfume. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. No podemos, y esto tiene que ver con nuestra adoración, con nuestro perfume agradable que sube al Señor. Entonces mira, ya estamos en este nivel que acá está el velo, el segundo velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. No podemos ofrecerle adoración verdadera y genuina al Señor si no hemos aprendido a hacer sacrificio, a limpiarnos, a comer de su palabra, a alumbrarnos por su palabra. Recién ahí podemos ofrecer adoración que suba como olor fragante. Que la casa se llene del perfume. Tu vida y mi vida se tienen que llenar de un perfume agradable cada vez que adoramos al Señor. Y no estoy hablando de cantar una canción lenta con un piano armonioso, o con un saxo que te haga un arreglo, o con un violín. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo que sale de acá. Ni siquiera sé cómo explicártelo, pero espero que lo puedas sentir y que lo puedas percibir, lo puedas discernir. Es algo que te sale de acá, es una pasión y un amor por tu Señor, por tu Dios, por lo que Él hizo y por lo que Él te permite vivir cada día. Es algo que sube a Él, a veces hasta sin necesidad de que abras la boca. Es algo que sale de tu corazón, te conecta con el Padre y te hace decirle todo lo que lo amás al Señor, todo lo que sentís por Él, que esto que estamos viviendo es mucho más que una religión, que venir a la iglesia es mucho más que una actividad como si fuéramos un club social, que venir a la iglesia es mucho más que cumplir con un requisito a lo mejor de la familia, que hacemos esto porque hemos aprendido y hemos conocido a un Dios que a pesar de pasar el tiempo sigue teniendo como su máxima intención y su máximo deseo morar en medio de su pueblo. Y el hecho que el Evangelio esté creciendo, el hecho de que las iglesias sigan creciendo, no significa que realmente tenemos bien en cuenta que Dios lo que quiere es morar en nosotros. Nuestra vida tiene que elevar un olor fragante al Señor. Nuestra vida tiene que elevar un olor fragante. Y hay algo que a mí me llamó la atención de estos elementos, que el altar del incienso es mucho más chico que el altar del holocausto. Me llamó la atención. Señor, porque todo lo que Él hizo, todo como lo diseñó, era perfecto y por algo dio las medidas que tenían que ser. Entonces yo digo, ¿por qué el altar del holocausto tan grande y el altar del incienso tan pequeño? Es que el poder de un sacrificio no es comparable al poder de una adoración genuina. Un instante que le des al Señor, un instante,
de realmente cerrar tus ojos, ponerte de rodillas o quedarte donde estás, un instante, de decirle, Señor, te amo tanto, tanto, pero tengo que seguir trabajando. Y sigo, un instante, una ofrenda, una palabra de amor es tan poderosa que solo una palabrita puede llenar con un perfume agradable toda una casa. Si eso sale de tu corazón, para decirle, Señor, realmente, en serio, te amo. Una sola palabrita te va a abrir la puerta a donde realmente queremos llegar, al lugar santísimo. Esta es la meta, esta es la línea de llegada. Acá es donde Dios quería encontrarse con el hombre. Dios le dijo a Moisés que encima de esta arca hablaría y se encontraría con su pueblo. La intención de Dios sigue siendo morar entre nosotros y encontrarse con nosotros, tener un encuentro íntimo con nosotros. Fíjense lo que es el arca del pacto. El arca era el mueble más sagrado del tabernáculo. Aquí guardaban los hebreos una copia de los 10 mandamientos que resumía todo el contenido del pacto. Fíjense lo que dice la Biblia en la próxima placa acerca del lugar santísimo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nosotros acabamos de leer esto del Antiguo Testamento. Lo lamento si pensás que es aburrido. Perdóname, pero ¿sabe una cosa? Esto es verdad. Y esto refleja la intención que Dios tenía de habitar con nosotros desde siempre. Pero ya en el Nuevo Testamento, el escritor a los hebreos dice, tenemos libertad para entrar ¿en dónde? ¿Por qué va a hablar acerca del lugar santísimo si esto era cosa del Antiguo Testamento? Porque los tiempos cambian, los métodos cambian, pero el anhelo de Dios sigue siendo el mismo. Dios se quiere encontrar con vos y conmigo en el lugar santísimo. Dios quiere que nuestras vidas hagan este recorrido y que tengamos idea de que Dios quiere un sacrificio y que luego de que estemos dispuestos a hacer sacrificios por Él, nos purifiquemos, nos sumerjamos en el agua de su Espíritu y nos limpiemos, nos consagremos cada día más. Y luego podamos avanzar a comer de su palabra y a que su palabra nos guíe. Y luego, con todo eso que tenemos ya adentro, con todo eso que Dios va haciendo, es la mejor adoración que le vamos a dar al Señor después de haber comido de su palabra, después de ser guiados por la luz de su palabra, después de habernos purificado y después de vivir una vida pensando en Él más que en nosotros mismos. Ahí nuestra adoración va a ser un perfume agradable. Y cuando llegamos a este nivel de adoración tan pero tan profunda que la casa se llena de un aroma, que tu vida se llena de un aroma, que Dios se alimenta de tu adoración, es cuando podemos entrar al lugar santísimo, donde ya no hay un velo, porque el velo se rasgó. En ese tiempo, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. ¿Y saben qué pasaba? Le ataban como una cadenita con una campanita. Entonces el sumo sacerdote iba, porque si el sumo sacerdote tenía en él pecado, pasando el segundo velo y entrando al lugar santísimo,
Se acabó el sacerdote. Chao, se caía muerto así. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que eso ya no pasa? Entonces, ¿qué pasaba? Le ponía la campanita, ¿por qué? Porque si ya no escuchaban la campanita, si escuchaban un golpe y un campanazo final, lo sacaban al sumo sacerdote tirando, porque nadie más podía entrar al lugar santísimo. Nadie más podía entrar al lugar santísimo, sino que lo podía hacer el sumo sacerdote una vez al año. Los tiempos cambian, los métodos cambian, pero el plan de Dios, la idea de Dios sigue siendo la misma y Él quiere habitar en medio nuestro y que tengamos comunión con Él. Entonces, ¿sabes qué hizo? Mandó a su Hijo para que diera su vida por nosotros, derramara su sangre como antes se hacía con un animal. La sangre de animales se derramaba en un altar del holocausto. ¿Y Dios sabe lo que dijo por vos y por mí? No. Hace falta algo más poderoso. Mi Hijo va a ser sacrificado y mi Hijo va a derramar su sangre. Y esa sangre hará que la gente pueda ser limpia. Y esa sangre hará que la gente pueda comer de la palabra. Y esa sangre hará que la gente pueda ser guiada por la palabra. Y esa sangre de mi Hijo que cubrirá multitud de pecados hará que la gente, mis hijos, me puedan dar adoración verdadera y genuina. Y la sangre de mi Hijo, dijo Dios, que va a ser derramada en un madero, que va a ser sacrificado, va a ser que este velo ya no exista, que esto ya se abra y puedan entrar por el sacrificio de Jesús en la cruz al lugar santísimo. Y no una vez al año, cuando se les ocurra a ellos pueden entrar. Y no tienen que ser sumos sacerdotes para entrar, tienen que ser simplemente hijos que han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz fue para darnos una vida mejor. El sacrificio de Cristo en la cruz fue porque el plan de Dios y la idea de Dios y el deseo de Dios no han cambiado. El sacrificio de Cristo en la cruz fue para que vos y yo podamos entrar al lugar santísimo. Yo quiero decirte algo con todo mi corazón. Dios quiere morar en nosotros. Dios no quiere que lo veamos los fines de semana cuando venimos a la iglesia. Vamos a la casa de Dios a cantarle. Vamos a la casa de Dios a adorarle. Vamos a la casa de Dios a aplaudirle. Vamos a la casa de Dios a escuchar su palabra. Dios quiere morar con nosotros. Dios quiere habitar en medio nuestro. Aquí en el templo, pero sobre todo en nuestro templo, en cada uno de nosotros, que somos templo de Dios y templo del Espíritu Santo. Dios te pagó una entrada. Dios te regaló una entrada para que vos puedas entrar al lugar santísimo cuando se te plazca. Para que vos puedas entrar en todo momento. Y no pensemos que esto es viejo y ya pasó. Para nada. Hay un proceso que tenemos que caminar. Cuantas veces sea necesario hasta que lleguemos al lugar santísimo. Porque para eso Cristo dio su vida en la cruz. Para que vos y yo podamos entrar libremente al lugar santísimo. Pero no podemos pegar un salto y caer allá, aterrizar de golpe. Se entra al lugar santísimo por un camino. Por eso dice, por un camino nuevo que Él abrió. Él abrió un camino nuevo, pero aún hay un camino. El camino nuevo que Él abrió no es que caigamos de un helicóptero directamente al lugar santísimo. El camino nuevo que Él abrió
es que ya no necesitamos esta cosa físicamente, pero necesitamos los conceptos que encierra esto. Necesitamos los principios que encerraban estos símbolos. Necesitamos aún caminar, hacer este trayecto de un sacrificio, de limpiarnos y purificarnos, de comer de la palabra, de que la palabra alumbre nuestro camino, de que nuestra adoración suba al Señor como olor fragante y que finalmente podamos decir, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Los tiempos han cambiado, las modas cambian, pero repito, el deseo de Dios sigue siendo el mismo. Dios quiere morar en medio nuestro. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Yo quiero que mires por un instante este plano, o como le quieras llamar. Quiero que lo observes con detenimiento. Y que ahí donde estás vayas mirando elemento tras elemento. Y le diga al Señor, Señor, yo necesito un poquito más de sacrificio. Señor, yo necesito purificarme. Señor, yo necesito comer más de tu palabra. O Señor, yo necesito iluminarme más por tu palabra. Señor, yo necesito que mi adoración no sea una canción. Yo necesito que mi adoración sea mi vida derramada ante ti y que suba como un olor agradable. Y Señor, yo necesito que mores en mí. Yo necesito tu presencia en mí. Yo necesito, Señor, que mi vida tenga sentido. Y mi vida no puede tener sentido si no estoy en tu presencia, si no estoy en el lugar santísimo. Porque es en el lugar santísimo donde Dios se encuentra con su pueblo. Todo lo demás es preparación para llegar al lugar santísimo. Dios no quiere encontrarse con vos en el altar del holocausto. Dios no quiere encontrarse con vos en el lavatorio. Dios no quiere encontrarse con vos en la mesa del pan. Dios ni siquiera quiere encontrarse con vos en el altar del incienso. Dios quiere encontrarse con vos en el lugar santísimo. Y esto es lo que Adán y Eva disfrutaron y tuvieron. La plena presencia de Dios. Sin intermediarios, sin ceremoniales, ellos cara a cara con Dios. Por eso te invitamos a un encuentro cara a cara con Dios, porque queremos hacerte recorrer este camino que te lleva al lugar santísimo. Es ahí donde Dios se quiere encontrar con nosotros, es ahí donde Dios quiere morar con nosotros. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Hoy tenemos la oportunidad de recibir ese regalo que Dios nos hizo. Estoy seguro que si yo esta noche tuviera 2.500 entradas para el cine y las regalo acá gratis, varios vendrían a buscar una. Y esta noche se irían al cine porque alguien le pagó la entrada. Y con lo que cuesta el cine hoy en día, ¿sabes qué? Que traerle una entrada. Está re bueno. Y ahí nos encontraríamos todos en la puerta del cine. Habría una fila de 2.000 y pico de personas porque todos quieren entrar. Porque, es más, le pedimos que hagan otra función porque no entramos todos y encima en 3D. Tenemos la entrada, alguien me la regaló y la quiero aprovechar. Yo no voy a desperdiciar esta entrada. Voy a ir y voy a ver la película y voy a disfrutar porque alguien me compró la entrada. No tengo que pagar nada. Puedo ir al cine, me van a abrir la puerta, me van a dar la butaca y voy a entrar libremente porque alguien me pagó la entrada. Dios pagó una entrada para que puedas entrar al lugar santísimo. Y esa entrada ya está en tu mano.
esa entrada ya la tenés. Ya la tenés, ya la tenés. Y podés entrar libremente al trono de la gracia. Si vos tenés hambre de la presencia de Dios esta noche, Él todavía quiere morar en medio nuestro. Si vos querés vivir realmente en la presencia de Dios, Dios todavía quiere morar en medio nuestro. Estas cosas no han pasado de moda, porque Dios todavía quiere morar en medio de su pueblo. Dios todavía quiere encontrarse con nosotros en el lugar santísimo. Dios todavía lo anhela y lo desea. Ahora la pregunta es, ¿lo anhelamos nosotros? ¿Lo queremos nosotros? Nosotros no tenemos hoy este santuario físicamente. Es más, hay algunos templos hoy que a la entrada le dicen atrio, ¿vieron? Los novios saludarán en el atrio, que es la parte antes de entrar al santuario, al templo. Pero hoy sí tenemos un altar. Y Dios quiere generar un encuentro con cada uno de nosotros. Dios quiere que derrames perfume de adoración delante de Él. Y yo entiendo que esto no puede ser para todos a lo mejor, porque hay algunos que dicen, bueno, yo necesito arreglar esto, lo otro, revisar esto. Pero ¿sabes qué? Dios ya pagó el precio. Dios ya te compró la entrada para que entres libremente al lugar santísimo. Ponete de pie. Y acá está abierto el altar. Pero mira, ¿sabes para qué? Para que vengas a adorar. No para que vengas a pedir. Ven a adorar. El que quiera, ahí está el altar abierto. Ven a adorar. Porque Él sigue queriendo lo mismo. El deseo de Dios sigue siendo el mismo. Quiere morar en medio nuestro. Quiere habitar en medio nuestro. Y si vos pensabas que adorar era simplemente cantar una canción o ser súper ungido, que solamente los súper ungidos pueden adorar, todos podemos adorar porque alguien pagó el precio. Alguien compró nuestra entrada. Vengan un poquito más adelante. Yo no voy a bajar. Vengan adelante, pasen, porque hay mucha gente que todavía quiere venir. Y ahí donde estás, adora al Señor. Que este sea tu momento de entrar al lugar santísimo. Hemos sido esta noche purificados por la palabra. Y podemos adorarle.